Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Salmo capítulo 27. Es bueno abrir la escritura en la compañía de un bolígrafo y esa hoja de papel, hacerla algo nuestro y de Él, que Él anime, que Él redarguya, que Él dé esperanza. Y por eso la escritura de papel tiene un maravilloso poder porque de alguna manera se convierte en mi diario, en mi historia, porque es la palabra que habla del corazón del Padre a nuestro corazón. Así que sientas en libertad de tomar un bolígrafo, tomar la escritura y haga la suya, haga que el Ruach HaKodesh ministre nuestro corazón. Este es el Salmo 27 y me anima a compartirlo con ustedes al terminar el mes que acabamos de terminar. Estábamos en Rosh Hodesh hace escasas 2 noches. Este salmo eh, cobra para mí un sentido muy, muy especial. Quisiera animarles a que lo revisáramos juntos y dejáramos que Él sea como un escáner que pasa por sobre nuestra vida y que nos pongamos tal vez ante este espejo. El versículo 1 comienza expresando que el salmo es de David y es un tema muy especial porque David, en primer lugar, todos conocemos al rey histórico de Israel, pero David, anoche hablábamos un poquitico acerca de la puntuación vocálica en el hebreo. Y ese texto que dice David, si se le cambia la puntuación vocálica, va a decir el amado. O sea que David, como hombre de Dios, vivió momentos muy particulares, pero muchas de sus experiencias, aun cuando estaban en la carne de él, miraban también al Mesías. Y cuando dice el amado, asunto que solo se puede chequear en un texto hebreo, pues es una expresión muy hermosa. Pero aquí en este salmo se mezclan tanto el rey David en una experiencia de vida muy particular en la que él exclamó y declaró algo muy precioso. Esas dos primeras frases de este salmo son una afirmación muy poderosa. ¿Quién es Adonai? ¿Quién es Hachén? Él es luz. Y su nombre, Yehoshua, también implica que Él es salvación. Yehoshua, como lo aprendíamos anoche, implica que Adonai salva. Y es precioso que nosotros podamos hacer esa declaración. Pero más que una declaración, hay momentos donde tenemos que preguntarnos, ¿realmente al yo hacer esa declaración hay coherencia y eso me representa en mi experiencia es expresar que Él es mi luz? Porque decirlo es un asunto y experimentarlo es otro. Achén es mi luz. Achén es mi salvación.
Hacer esa declaración se pone de manifiesto en ciertos momentos de nuestro caminar y manifiesta ante esos momentos que algunas veces producen temor. De verdad, si Él es nuestra luz y si Él es nuestra salvación. Por eso, como para el rey David y quiera el Señor para cada uno de nosotros, esta sea esta tarde una verdad muy amplia, muy real. Entonces, la primera pregunta en un tiempo muy difícil que Él se está haciendo, y esta es una prueba. Cuando Él de verdad es mi luz y mi salvación, y esto no se logra de la noche a la mañana, llegamos a hacerlo a Él en nuestro caminar una vez Él nos encuentra y nos salva, en nuestra experiencia, en un proceso que va avanzando, lo hacemos nuestra luz y lo hacemos el que nos da escapatoria. Y por eso el rey David está diciendo, si Él es mi luz, si Él es mi salvación, ¿de quién temeré? Y afirma, si Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Es en los momentos en los que los seres humanos somos confrontados con la dificultad que se pone de manifiesto el lugar que ocupa Achén en nuestra vida. Una de las palabras que más usa el Creador para nosotros en la Escritura es no temas, no temas. En algún lugar dice, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Salvador. No temas ni desmayes cuando pases por las aguas, por la inundación de las muchas aguas, porque cuando pase por la inundación de las muchas aguas, yo estaré contigo. Y el temor es una expresión muy común al ser humano. Pero nosotros, si hacemos de Achén nuestra luz y nuestra salvación, podemos preguntarnos realmente de qué yo puedo temer. ¿Por qué tengo que temer? Si Achén es mi luz, si Achén es mi salvador, aun cuando estoy pasando por un tiempo de dificultad, ¿por qué yo tengo que temer? La primera expresión del libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, es una expresión descriptiva. Cuando tal vez no en el versículo 1, sino en el 2 de Génesis 1, la escritura dice que la tierra estaba desordenada, que la tierra estaba sujeta al caos, que la tierra estaba vacía. Esa es la realidad del mundo caído. Esa expresión en el primer libro de la Torá que expresa, valga la redundancia, que había caos, genera temor. Que había vacío, genera temor. Y que había tinieblas, genera temor. Realmente las tinieblas generan mucho temor. Tal vez usted ha experimentado caminar y se siente desprotegido en medio de una noche oscura, porque las tinieblas producen temor. Pero las tinieblas son disipadas cuando hay luz. Y hay momentos de nuestra vida donde no tenemos la certeza de qué vamos a hacer al día siguiente. No tenemos la certeza, no tenemos claridad, no tenemos discernimiento, no sabemos cómo dar el siguiente paso.
Y eso produce temor. Pero esta tarde pongamos como en evidencia o autoexaminémonos a la luz de algo muy precioso que es un valor de nuestra congregación, un valor que el Señor imprimió en esta congregación por muchos años y es el tiempo a solas con Dios. Y cuando uno aprende a vivir, como dice aquí más adelante, en la intimidad del Señor, uno está viviendo en el santuario del Señor. Uno está viviendo y aprendimos y lo hemos repasado una y otra vez hasta con un pequeño plano del santuario, del Mishkan, que han traducido como tabernáculo, y hemos aprendido a orar desde la puerta hasta el lugar más íntimo que se llama el lugar santísimo, que es el lugar de intimidad profunda con Dios. Y cuando nosotros vivimos en esa experiencia de manera consistente, y debe ser nuestra oración porque así sea, entonces, cuando viene aquello que normalmente genera temor a las personas, si estamos caminando con Él, nos podemos preguntar, yo estoy viviendo en la experiencia de lo que Él es para mí. Él es mi luz. Él es el Salvador, Él es el que me da escapatoria. Los que hemos pasado tiempo estudiando la Torá, hemos visualizado el diseño del santuario y hemos aprendido que ese santuario fue diseñado de parte de Elohim para que Moche dirigiera a los artífices, a los orfebres, y ellos no tenían el derecho ni la libertad de hacer con sus capacidades artísticas lo que ellos quisieran, sino tenían que seguir un diseño, porque ese diseño era una réplica que se le estaba mostrando a Moisés desde el cielo para una pedagogía. Y esa pedagogía, que parecía algo tan frágil como una tienda de pieles, de madera, de telas, ¿cómo podría ser esa frágil habitación la fortaleza de la vida de un hombre? ¿Cómo podría ser esa frágil tienda de pieles, de telas, de madera, el escondedero de un hombre? Y aprendimos, y lo reitera la escritura, que cada una de esas piezas, desde la puerta, el altar del sacrificio, la fuente del agua, el candelero, la menora, la mesa de los panes de la presencia, la cortina previa al entrar al lugar santísimo, el altar de oro de las oraciones, el arca del testimonio, el propiciatorio, las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Todo esto es una figura, una sombra anticipada de quien es la luz y de quien es la salvación. Y hemos sido guiados y dirigidos por el Señor a vivir en el santuario, a entrar en el santuario. Y hemos aprendido que ese santuario, que un día fue un santuario de piedra y madera ya en el templo, un día el propio Mesías se paró frente a él y expresó de manera tan bella, uno mayor que el templo está aquí. O sea, ese santuario solamente era una pedagogía de cómo acercarnos a Él mismo, y todo lo que se hace en cada una de estas partes de este santuario tiene que ver con la obra de Él a nuestro favor, pero tiene que ver con momentos de amistad, de intimidad,
con él, que van en aumento, en creciendo desde la puerta al lugar de intimidad maravilloso como ahora lo vamos a revisar aquí. Abraham, Isaac y Jacob en un punto de sus vidas eran como los únicos administradores depositarios de esa luz. Todos los que querían conocer al Señor eran enseñados por ellos. Pero luego el Señor en su pedagogía con nosotros llevó al pueblo de Israel a levantar este santuario. Pero mucho más que eso, el rey David, que es el autor de este salmo, llamó a ese santuario donde la presencia de Achén está, la luz. O sea que el santuario, el lugar de la intimidad, es un lugar de refugio. Es como si ese santuario fuera un eco de la luz de Dios. Y solo la presencia de luz, solo la presencia de Achén en nuestra vida disipa las tinieblas, disipa la ignorancia, disipa el caos y nos trae protección, nos trae refugio y nos trae protección. Así que si tengo temor, es porque seguramente estoy pasando por un día malo, por un tiempo de dificultad. Pero la pregunta es, ¿qué es más grande en mi corazón y en mi vida? ¿Lo que temo o por la comunión y la amistad y la intimidad particular con Achén, puedo decir, no, Él es mi luz, Él es mi salvación y puedo ver que por su presencia el temor se disipa y Él me da fortaleza. Esto es maravilloso. Por eso, el primer día de la creación en Génesis, cuando había vacío, desorden y tinieblas, hubo una afirmación poderosa. No fue un acto de creación. El día uno de la creación no hubo un acto de creación. Lo que hubo fue una declaración. Y esa declaración dijo, sea la luz. Porque Él es Mashiach, la luz. Ese día no hubo un acto de creación. Tan es así que en el cuarto día Dios creó las lumbreras, creó el sol, la lumbrera mayor, creó la luna y son dos días diferentes. El primero fue una afirmación muy poderosa porque Dios había emergido en medio del caos, en medio de la disipación, en medio de las tinieblas, para disipar las tinieblas. Y por eso Él empieza una obra de restauración desde Génesis. Y aquí el rey David, en el versículo 2, nos va a poner en contexto de su experiencia, de su realidad. Una experiencia que duró de 7 a 10 años, muy contradictoria, muy difícil, donde su vida estaba siendo llevada a un extremo muy cercano a la muerte. Y aquí entonces en este salmo tenemos al rey histórico de Israel, 1000 años antes del Mesías, diciendo en el verso 2 algo que nos produce, por supuesto, temor. Y él está diciendo, cuando se juntaron contra mí los malignos. Qué fuerte es cuando el maligno quiere acabar con nosotros. Pero miren esto tan precioso. Se juntaron para devorar mis carnes. Este versículo tiene un sentido doble porque fue la experiencia del rey David. Y el rey David era un hebreo que entendía todo lo que ocurría en el santuario, en el tabernáculo, todo lo que se hacía en el altar.
en el altar se sacrificaba un cordero, y ese cordero, que era un animal inocente, por la imposición de las manos de la persona que estaba en pecado, las manos eran puestas sobre la cabeza de ese cordero y había una transferencia primero de los pecados del que confesaba sobre ese cordero. Y ese cordero inocente que moría, entonces al penitente que debía morir, le transfería vida, le preservaba la vida, porque de lo contrario no hay manera de entrar al lugar santísimo. Pero también los corderos, y esto es precioso, eran símbolos del pacto entre Elohim y su pueblo. Y como parte del pacto, el cordero se sacrificaba y se comía el cordero en Pesach, por ejemplo. Pero eso era un símbolo de la experiencia, en primer lugar, en un momento para el rey David, pero aquí está hablando también en un sentido escatológico, cuando se juntaron contra mí. Aquí ya no está hablando el rey David, está hablando el amado, está hablando como si estuviera representando al Mesías, cuando los malignos se juntaron para devorar mis carnes. Y ese fue el momento crucial del Mesías en un Pesach. Y dice aquí, mis adversarios y mis enemigos, allí dice la versión castellana, tropezaron y cayeron. Pero el texto hebreo expresa esto en futuro, porque el texto hebreo dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Imagínense esa turba que aparece guiado por Judas, con parte de la guardia del templo, con parte de los sacerdotes, de los soldados romanos, y rodean a Machiac. Y entonces ahí el verbo en hebreo dice, cuando ellos se juntaron para comer mis carnes, la carne del Mesías, y el Mesías en la cena de Pesach, cuando parte cuando el cordero se sirve, dice, comed, esto es mi cuerpo. Y aquí hay un lenguaje de doble rasero, y la escritura dice en futuro, porque el rey David está profetizando, y allí el texto dice, ellos tropezarán y caerán. Maravilloso. En primer lugar era la experiencia del rey David, que sentía que los malignos, sus angustiadores, lo iban a devorar. Pero en segundo lugar estaba hablando a futuro escatológico del Mesías. ¿Y cómo fue la realidad histórica de el rey David? ¿Cuánto tiempo duró la prueba difícil donde David se vio expuesto a la muerte una y otra vez? Si hacemos las cuentas, fue un tiempo de prueba, de purificación, de refinamiento de cerca de 7 a 10 años. Imagínate que tú veas expuesta a la muerte tu vida en un periodo largo de amenazas. Esto tiene el potencial de ponerme lleno de temor, de llenarme de temor. Pero él está diciendo, pero Achén es mi luz, Achén es mi salvación. Yo sé dónde está el lugar de mi refugio. Qué precioso. Quiera el Señor que nosotros, cuando llegue el día de prueba, el día malo, el día de la dificultad, hayamos cultivado y estemos en una dimensión de tanta intimidad con el Señor, de tanto secreto en el santuario, que nosotros podamos decir, ¿de quién temeré? Si todos recordamos la historia del rey David, cuando él era muy joven, muy jovencito, fue escogido por Adonai para ser rey. Pero eso no fue un camino como un lecho de rosas, porque cuando él fue escogido,
para ser el rey de Israel, el rey era Saúl y Saúl seguía siendo rey. Y David tendría que esperar el tiempo del Señor en que él realmente se sentara en el trono de Israel. Pero una cosa es que Dios inclusive lo haya ungido para ser rey y otra cosa es que transcurrieron aproximadamente de 7 a 10 años para que eso ocurriera. Ustedes recuerdan que él era uno de los hijos menor de su padre, del pequeño, de los más pequeños. Y él cuidaba las ovejas de su padre. Y fue enviado al campo de batalla donde sus hermanos estaban como soldados del rey Saúl. Y allí ocurre que cuando David llega al campo de batalla y era un hombre de amistad profunda con el Señor, Goliat está atemorizando a los escuadrones de Israel durante 40 días por la mañana y por la tarde. 40 días por la mañana, una persona más grande que tú, una circunstancia más grande que nosotros, profiriendo amenazas y desafíos. Y el rey David llega a ese campo de batalla y aun cuando era un jovencito, para él Achén es su luz y es su salvación. Para él Achén es la fortaleza de su vida y él dijo, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando él preguntó quién era Goliat y qué estaba haciendo, él dijo una palabra. ¿Quién es este incircunciso para que amedrente a los ejércitos de Achén Shebaot? Y fue y enfrentó a Goliat, porque él sabía quién es su luz y su salvación. Y producto de esa derrota de David a Goliat, en un momento inesperado, David se volvió muy famoso. David ganó el favor del pueblo y producto de esto, él se ganó los celos de Saúl. Y entonces Saúl comenzó a perseguirlo. David se vuelve un líder militar muy exitoso. Después de esa victoria, al volver a Jerusalén, las chicas muy entusiasmadas cantan, Saúl mató 1000, pero David mató 10,000. Y al rey eso no le gustó, porque somos de por sí, si no estamos en la roca, si él no es nuestra luz, nos tornamos muy inseguros y cualquiera puede movernos el piso. Y entonces Saúl comienza a perseguir a David. David se vuelve un líder militar exitoso, pero la envidia de Saúl es insoportable y lo trata de matar varias veces. Y David tiene que huir, tiene que irse al sur de Israel, al desierto de Judea. Esas son unas configuraciones geográficas rocosas y en medio de esas cuevas, en ese desierto, él tiene que esconderse. Saúl lo está persiguiendo. Pasa de un lugar a otro. No tenía un lugar donde vivir. En un momento tuvo que entrar al territorio de los filisteos y tuvo que fingir que era un loco, que chorreaba babas y que escribía garabatos en las paredes. Y el rey de los filisteos dijo, ¿acaso no tengo suficientes dementes aquí para que me hayan traído este loco? Fueron tiempos espectacularmente estrechos, pero él estaba afirmando, Achén es mi luz. Achén es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Finalmente Saúl muere en la batalla contra los filisteos. Cuando empieza esta historia, David tendría 15, 17 años. Y cuando fue ungido, tenía 30 años. Tardó una experiencia muy, muy larga, considerando el tiempo que pasó en la corte de Saúl antes de la persecución, podríamos decir que él pasó de 7 a 10 años en esta situación. Bastante difícil. No es fácil vivir en estrecho si nosotros no tenemos una vida íntima, secreta, de amistad con el Señor. Ahora, ¿cómo fue con Machiach?
porque él está hablando, por un lado, del rey David, pero está hablando de Machía. La experiencia de Machía fue preciosa. En Juan 18 hay un texto maravilloso. Claro, la diferencia de Machía a nosotros es que Él es Dios y nosotros somos sencillos mortales. En capítulo 18 de Juan, dice Judas entonces, habiendo recibido la cohorte, una guardia de alguaciles de parte de los sumos sacerdotes, de los fariseos, fue con linternas, antorchas y armas. Esto fue en el Monte de los Olivos. Jesús, por tanto, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿a quién buscáis? Mashiach fue, la luz y la salvación fue él mismo. ¿A quién buscan? Y le dijeron: a Jesús Nazareno. Y él les dijo: yo soy. Claro, en medio de ese grupo de militares, ahí estaba Judas. Y cuando él dijo: yo soy, todos dieron un paso atrás y cayeron a tierra. Qué maravilloso. Si yo tengo amistad con aquel que es mi luz y mi salvación, cuando llega el día malo, la pregunta es: ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? ¿Cómo enfrentamos el temor si no tenemos comunión con él? ¿Cómo hemos enfrentado los momentos difíciles si no tenemos comunión con él? Tal vez esta expresión de la palabra esta tarde nos lleve a evaluar a cada uno, porque de eso se trata la palabra. ¿Cómo anda mi tiempo a solas con Dios? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda mi caminar con Él? ¿Realmente yo ando en luz? Porque si Él es luz, si Él es el que disipa las tinieblas, si Él es aquel que disipó las tinieblas, el vacío y el desorden, ¿cómo anda mi vida? El Evangelio de Juan dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:1. Y dice algo precioso: la luz resplandece en las tinieblas. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. Y esto ya nos pone a nosotros en una evaluación muy directa, muy personal, muy individual. Porque donde Él está, tiene que haber un resplandor. Donde Él está, no pueden prevalecer las tinieblas. Y esto tiene una aplicación demasiado amplia. Y aquí dice: la luz verdadera, estoy en el Evangelio de Juan, que alumbra a todo hombre al venir al mundo. Dice: estaba en el mundo. El mundo fue hecho por él. Pero aquí dice muy claro, Evangelio de Juan 1:10, el mundo no lo conoció. Yo puedo decir que soy del Mesías. Él es la luz. Él es la luz que disipa las tinieblas. Pero si yo no lo conozco, porque yo no tengo tiempo de intimidad con Él, cuando llega el día malo, las tinieblas van a prevalecer contra mí y yo voy a estar lleno de temor. La Escritura dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Y yo tengo que ir en un crecimiento de mi comunión con Él. Dice: la luz de la aurora va en aumento. Cuando es muy a la madrugada hay una oscuridad tremenda y para muchos de nosotros Él viene en medio de gran oscuridad. Pero la luz va en aumento. Yo tengo que estar en una íntima comunión con Él, que tiene que estar creciendo, que tiene que estar aumentando. Yo no puedo hoy estar viviendo con los mismos versos, 4 o 5 versos que vivía hace 50 años cuando comencé a caminar con Él. Hoy la Torah tiene que saturar mi mente, porque la palabra es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y esa luz tiene un poder,
tiene que erradicar tinieblas y entre las tinieblas tiene que irse el temor. ¿Cómo anda la luz? La escritura en el Evangelio dice lo que Él es y lo que Él hace, pero en el mismo Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, dice, si dijéramos, si afirmamos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Yo te pediría que subrayaras esta frase de Primera de Juan 1, Primera de Juan 1:8. Y nos hagamos todos una pregunta. ¿Realmente ando en luz? ¿Realmente practico la verdad que conozco? ¿Qué tanta verdad conozco? ¿Hoy vivo con una luz tenue que conocí hace 40 años? ¿O hoy la luz es como la luz de la aurora? Y la aurora es un símil del Mesías. ¿O yo sigo practicando la mentira? Yo no estoy practicando la verdad. Porque una cosa es decir que Él es mi luz y mi salvación. Pero otra cosa es que Él esté llenando de luz mi ser, mi mente. La luz disipa las tinieblas. Y la evidencia de que yo ando en luz y que Él es mi salvador es que ya no practico la mentira. Dice, si andamos en luz, como Él está en luz, entonces, si yo ando en luz, en la luz de Él, entonces una evidencia de que Él es mi luz es tenemos comunión unos con otros. Una evidencia de que tú andas en luz es que tus relaciones y las mías son en comunión con los demás. Eso implica poderme relacionar con los demás, poder apreciar a los demás, poderme acercar de manera sensible a los demás, poder tener empatía con los demás, tener un espacio de comunión con los demás. Porque si Él es luz y yo tengo comunión con Él, pues tiene que haber una experiencia que está mejorando mis relaciones personales. Tengo comunión unos con otros. El apóstol mismo en el primer capítulo de Primera de Juan dice, nuestra comunión verdadera es con Abba, con Elohim, con Yehoshua. Y nosotros que tenemos comunión con Él, queremos que ustedes tengan comunión con nosotros. Si yo ando en luz, indica que mis relaciones personales tienen que estar madurando y tengo que tener comunión. Por supuesto, debo tener comunión con los que son de Él, pero aún con los que no son de Él, debo aprender a vivir en paz con los demás. Entonces, expresar en esta tarde esto para mí es maravilloso porque me hace un autoexamen muy poderoso. Cuando llega el momento del temor, la pregunta es, ¿Él es mi luz? ¿Cómo puedo yo decir que sí, que Él es mi luz? Porque es una afirmación teológica, pero tiene que ser una experiencia personal en nosotros. Y por eso Él está afirmando aquí en el verso 3, vuelvo al tema central de esta tarde, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército acampe contra mí. Esa fue la experiencia del rey David. Se vio muchas veces rodeado de enemigos y él pudo expresar, y aquí hay un asunto muy bello que vale la pena nos autoexaminemos. ¿Sí? Estoy en el Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. No le tendrá respeto mi corazón a un ejército que acampe contra mí. Esto es muy tremendo que este hombre repita esto.
Luego dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aquí hay una palabra preciosa, confiado. Ahora preguntémonos, ¿qué es bíblicamente? ¿Qué es escrituralmente? ¿Cómo yo le puedo explicar a alguien lo que es confianza? Bíblicamente, a la luz de lo que como congregación hemos ido aprendiendo. Hemos aprendido que los mandamientos y los mandamientos van llevando a un hombre como usted y como yo a hacer lo que él dijo que hiciéramos. Y hemos aprendido que los mandamientos se convierten en nuestro cerco de protección. Yo no puedo estar confiado, no puedo tener seguridad al punto que pueda decir, yo tengo poco respeto por el ejército que está acampando contra mí porque yo tengo confianza. Tengo confianza porque yo estoy en tal dimensión de amistad, de comunión con Hachén, que estoy haciendo lo que él me dijo que hiciera, los mandamientos. Por eso el celo del Señor, porque cada mandamiento no es una pesada carga. Cada mandamiento nos da una habilidad espiritual. El obedecer un mandamiento nos da competencia espiritual. Y la competencia espiritual, que es algo sobrenatural, nos da un sentido de confianza. Y por eso el rey David, que decía abiertamente, cuánto amo yo tu Torah. Tu Torah es mi diversión. Tu Torah es todo el día mi meditación. Cuando nosotros aprendemos en una relación de hijos a padre con él, a obedecerlo, a honrarlo, no a ser selectivos. Este mandamiento sí, este no. Esta fin de semana esto no lo voy a hacer porque pasó esto. Eso no nos puede dar confianza. Miren qué evaluación tan maravillosa en la práctica de qué es expresar con la experiencia más que con la teología. Hachén es mi luz y mi salvación. Más que con teología, en la experiencia, aquí hay una serie de detalles que me llevan a mí, que te llevan a ti, que nos llevan a nosotros a estar confiados, a estar seguros, a estar en un proceso libre de temor, a tener un lugar de fortaleza, a tener un lugar de protección, a tener un lugar de refugio. Pero es que hoy no hay una tienda, porque alguien mayor que el templo ya estuvo aquí. Él es el templo. Cuando Apocalipsis capítulo 20 o 21 cierra toda la escritura, dice, he aquí el tabernáculo de Dios en medio de los hombres. Y es que está viniendo del cielo Hachén Yehoshua Hamashiach. Y la escritura está diciendo, allí no hay necesidad de luz de día, no hay necesidad de lumbrera de noche, porque todos habitaremos a su luz. Hoy no hay un santuario. Es más, el apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas, que nosotros somos un pueblo de sacerdotes y que en este santuario ya no de pieles y madera, ni de piedra y madera, sino de carne y hueso, él por el Ruach HaKodesh ha venido a morar. Entonces, es maravilloso hacernos esta noche un autoexamen de confianza, pero no confianza según el mundo, que es como una sugestión, estoy seguro, estoy seguro. No, no, no es una fuerza mental, no es una sugestión, no es una predisposición. La confianza, la seguridad es el resultado de estar haciendo lo que Hachén dijo que hiciéramos. Viviendo
con el vallado de protección que Él construye a nuestro alrededor. Por eso podemos decir, no tendré respeto de un ejército que acampe contra mí. Vamos al verso 4. Y aquí está el meollo de lo que estamos buscando expresar como el secreto que nos lleva a decir, Él es mi luz, no como una afirmación teológica, porque es fácil repetir palabras, sino que cada uno de nosotros en momentos de dificultad, de tiempo malo, como vamos a ver ahora, que nadie nos dijo que no llegarían, el día malo puede llegarnos cualquier momento, pero el verso 4 está diciendo, una cosa he pedido al Señor. Pídele al Señor, pidámosle al Señor. Estoy en el verso 4 del Salmo 27:4. Una cosa he demandado al Señor. Pídele a Él. Pero también luego dice, esta buscaré. Por un lado, dile entre tus oraciones y nuestras oraciones más intensas, Señor, yo te pido, yo te clamo y yo quiero buscar. Te pido que me des fuerzas para buscar esto. Y está diciendo él, Salmo 27:4, aquí está el meollo del asunto, que habite yo en la casa, en el hogar de Achén. Y hay una palabra preciosa, todos los días de mi vida. Esta tiene que ser nuestra oración. Si nosotros crecemos y lo necesitamos, por eso nos dio el Shabbat, para tener un tiempo de conexión con Él, pero por eso también nos da días de 24 horas para que nosotros le pidamos a Él y nosotros lo busquemos, que yo habite en el hogar de Achén, en el santuario, todos los días de mi vida, para contemplar el cariño tierno de Achén, estando de mañana en su cámara secreta. Aquí está diciendo la versión que yo esté en la casa. Una casa realmente es un hogar. Nosotros vivimos en una casa porque construimos un hogar. Y el Señor construyó y guió a su pueblo a construir una casa. Pero es que Él quiere habitar en familia con nosotros. Y nosotros debemos demandar el cariño del hogar de Dios. Él es Padre. Dice que esté yo en la casa de Adonai todos los días de mi vida. No hay cosa más tierna que un hijo que viene al hogar, sobre todo cuando ya se crecieron, se casaron y se fueron. Hace unas semanas, Juanito venía en camino desde O'Brien y ya casi llegando a Miami, nos dio a entender que venía para la casa. ¿Y qué hace la mamá? La mamá ahí mismo se prepara. ¿Y qué te hago de comer? Porque más que una casa, es un hogar. ¿Y dónde te acomodo para que te sientas confortable durante la noche? ¿Qué quieres comer? Y claro, los hijos ahí mismo piden el plato que la mamá les ha hecho con amor desde que han nacido y crecido en la casa, en el hogar. Y nosotros tenemos que pedir con fuerza y buscar que nosotros habitemos en el hogar de Hashem todos los días para contemplar, dice, la hermosura, para experimentar el cariño tierno de Él. Pero aquí hay algo maravilloso, dice, para contemplar la hermosura e inquirir, es preguntar como hijo a padre en la cámara secreta. La cámara secreta es una palabra del libro Cantar de los Cantares para el lugar santísimo. Nosotros necesitamos hacer esta petición. Señor, yo te pido y yo busco habitar en tu hogar. Cuando vamos a orar, él mismo nos dijo, vosotros oraréis así, Padre mío.
porque Él es Padre y no hay cosa más hermosa que estar en la presencia, en el hogar con el Padre, en la cámara secreta. Y el verso 27 habla de lo que Él hace cuando estamos en su tabernáculo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Hermanos, Dios en este texto de la Escritura no nos está diciendo que no llegará un día, puede llegar el día del mal. Y no una vez, puede llegar muchas veces el día del mal. Él no nos ha dicho que no va a llegar un día malo, pero sí nos ha dicho que si llegara a ocurrir, Él nos va a esconder allí en el hogar de Él, en su presencia, y que nos va a ocultar en lo reservado, en la intimidad de su tienda, y en medio de ese día malo, Él promete que nos va a poner en alto. Ustedes saben que hay noticias que están sobrecogiendo de un momento a otro. En distintos lugares de la tierra llega el día malo. Hace 3 noches, un avión de American Airlines aterrizando en Washington se estrelló con un helicóptero. Llegó el día malo para 65 o más personas. ¿Y cuántas personas, miembros de la familia, perdieron seres amados? El día malo. Como si fuera poco, en Pensilvania acaba de haber otro accidente aéreo aquí en los Estados Unidos. Hace 12, 15 años, una mañana mi suegra, una preciosa mujer trabajadora, estaba a menos de una milla de su casa regresando de recoger su trabajo que hacía. Le faltaba hacer una izquierda para entrar a la casita que estaba en toda la esquina y venía un carro en contravía de dos jóvenes irresponsables que estaban apostando carreras en un vecindario. El hombre chocó de frente contra el carro de mi suegra. El día malo. Él no nos ha dicho que el día malo no va a llegar y llega de muchas maneras. El día malo puede implicar que nos maten violentamente al padre. El día malo puede implicar que nos maten violentamente a la madre. El día malo puede implicar que nos den un diagnóstico terrible. El día malo puede simplemente perdimos el negocio. El día malo perdimos el empleo. El día malo perdimos a un hijo. El día malo perdimos a un ser. Pero lo que Él promete es que Él nos esconde en su tabernáculo, en su santuario, en lo reservado de su tienda y pone en alto nuestra cabeza. Qué precioso es lo que dice el rey David para que nos dispongamos para orar. Él me esconderá en su en su hogar, en su santuario. Es que el santuario hoy no es una tienda ni es un templo. El santuario es Él. Es la intimidad con Él en todas las piezas de ese santuario que expresan lo que Él hace aún hoy por nosotros. Él aún hoy por nosotros es el altar del sacrificio para que vengamos a poner nuestras manos y a ponernos a cuentas con Él, porque si no, no hay shalom. Y si no hay shalom, no hay paz con Él, mucho menos cuando venga el día malo. Y entonces, ¿quién nos va a ocultar en lo reservado de su tienda? Esa fuente de agua es el mismo que nos rocea con agua limpia y limpia el corazón. Él es aquel que levanta nuestra cabeza sobre nuestros enemigos. En su tabernáculo dice, ofreceré holocaustos con voz de júbilo. Estoy en el verso 6. Estoy corriendo un poquito. Ofreceré sacrificios. Era lo que Amandita expresaba al comenzar este tiempo. El texto hebreo no dice con voz de júbilo. El texto hebreo dice a sonido de truá. Y todos sabemos que la truá
y por eso la sonamos al empezar nuestro tiempo de cierre de Shabbat, porque el Shabbat será un día por la eternidad cuando Él regrese. Y cuando suene el shofar, entraremos a un Shabbat por la eternidad. Y nosotros, dice que nosotros, cuando Él es nuestra luz y nuestra salvación, ofreceremos sacrificios, ofrendas de alabanza, de gratitud con sonido de shofar. Indicaremos, cantaremos salmos al Señor, expresaremos de la abundancia de nuestro corazón cuando Él levanta la cabeza. Pero esto no puede ser una teología, esto tiene que ser una experiencia. Con sonido de truá, no con voz de júbilo, es que nosotros aprendemos a expresar aquello que fue entregado en el sonido del chofar. La Torá fue entregada al sonido del chofar. Y entonces se vuelve una experiencia de expectativa de que el chofar va a sonar un día. Amigos y hermanos, nosotros vivimos en un mundo que nos distrae demasiado. Nos distrae cualquier cosa. Y por eso el apóstol Pablo nos dice que estemos pendientes, que no descuidemos una salvación tan grande. Por eso el Mashiach nos da una parábola de las vírgenes que se prepararon porque un día va a sonar el shofar. El apóstol Pablo dice, si habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, porque vuestra vida está escondida es arriba. Nosotros tenemos que vencer la distracción de este mundo para que Él sea nuestra luz y nuestra salvación. Nosotros hacemos sonar el shofar cada Shabbat para cerrar el Shabbat, no como un acto litúrgico religioso, no, para recordarnos al empezar esta nueva semana que cualquier día va a sonar el shofar cuando Él regrese, para recordarnos que la palabra fue entregada en medio de sonido de chofar en Sinai. Por lo tanto, nuestra alabanza expresa la gratitud y cantamos salmos, hablamos entre nosotros salmos. Nosotros tenemos que ir en una experiencia de crecimiento, de madurez. Nuestro lenguaje tiene que evidenciar que la luz está disipando tinieblas y en vez de expresar en sentido negativo, en sentido de juicio, en sentido crítico, expresamos que el Señor ya regresa y que todo lo va a transformar y expresamos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales la verdad de Dios. Para terminar, el verso 8 dice, aquí en la traducción, de una manera, dijiste, buscad mi rostro. Mi corazón te respondió, tu rostro buscaré, oh Achén. Y luego le dices, no escondas tu rostro de mí. Pero lo que el sentido es, por ti mismo yo dirijo mi corazón y le digo a mi corazón, Óscar, buscad el rostro. Y yo me digo a mí mismo, tu rostro, oh Achén, tu rostro buscaré, porque tu rostro es mi luz y mi salvación. Un día fue una tienda de pieles y madera, luego fue el templo de Salomón, pero alguien mayor que el templo ya vino aquí y es Yehoshua. Él es la luz y la salvación. Y él le dice, no escondas tu rostro de mí. No inclines repudio contra tu siervo. Tú eres mi ayuda, no me dejes, no me abandones. Para muchos el día malo está expresado para terminar el Salmo, el verso 10. Es tan real la vida del hombre
Es tan real vivir en un mundo caído. Él está diciendo, no escondas tu rostro de mí cuando llegue el día malo. Y para muchas personas ocurre algo que al rey David de alguna manera le correspondió vivir y por eso lo está expresando. Lo más delicado que puede ser muy malo para muchos de nosotros, él lo está expresando. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿quién en la tierra de los vivientes no ha podido experimentar la maldad de un padre que abandonó al hijo? Esa es una experiencia tan dolorosa que deja marcas tan pesadas en nuestro corazón, o el rechazo de un padre. El rey David no era el preferido de su padre. El rey David era de los menores de su casa. Cuando el profeta Chemuel llegó a la casa del padre de David para escoger el rey de Israel, al último que sacó el padre de David fue a David por la presión de Chemuel. O sea que de alguna manera David experimentó el peso del rechazo paterno. Y dice, si aún eso pasara, que no es difícil que pase, si mi padre y mi madre me dejasen, aquel que es luz y salvación para mí, es quien me recoge. Para que oremos y tengamos tiempo para orar, primero evaluándonos y viendo todo el maravilloso regalo de tener tiempos de intimidad con Dios, de asegurarnos y confiarnos de que estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer, porque el sentido espiritual de confianza es resultado de la obediencia. Termina Él diciendo aquí, el tiempo se me agotó, hubiera yo desmayado. Aquí está usando una palabra muy bella, solo que está en el texto en español. Hubiera yo desmayado. Si yo no creyese, la palabra creer allí es una palabra desde el castellano y desde el griego. Pero lo que él está diciendo, hubiera yo desmayado si yo no llegara a expresar la fidelidad. Y la fidelidad es la educación de Dios a través de la Torá. Dios nos educa en el carácter de Él porque el carácter de Él es fiel. La palabra creer es una palabra que viene de una palabra griega que traducen como fe, pero no es mi fe, es que Él me educa a mí en el carácter de Él, que es fidelidad, que Él no cambia, que Él es constante. Y cuando viene la dificultad, si yo no exhibiera la fidelidad, la educación, lo que Él me da, lo que Él trae a mi mente y a mi corazón con su palabra, yo desmayaría. Pero eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso ocurre por ir a la escritura, a la verdad, para ser educados en la confianza de que hay un ser que es fiel. Y si yo no conozco la fidelidad, cuando llega el tiempo, el día malo, yo desmayo. Por eso para nosotros es importante insistir en ser educados en la fidelidad de Dios. Porque de lo contrario, si la mente y el corazón no tienen un depósito grande, sólido, cuando llega el tiempo de angustia, desmayamos porque nuestro nivel de fidelidad es muy pequeño, es muy pobre. Y cierra este verso diciendo en el verso 14. El verso 14 dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Achén.
El sentido hebreo está diciendo, espera de regreso a Hashem. Es un sentido muy precioso. Espéralo de regreso, porque al sonido de chofar, nosotros sabemos que Él va a regresar. Estás en tiempo de adversidad, estás en el día de malo. No te preocupes, espéralo de regreso porque Él regresará. Esfuérzate, haz fuerza, afirma tu corazón, espéralo de vuelta. Tarde o temprano, el día malo ya no existirá más porque Él regresará. Él regresará. Y cuando dice, espéralo, que Él regresará, Él nos enseña en el Evangelio acerca de ser como las vírgenes prudentes que se aperciben con aceite, que no los coja el regreso del Señor distraídos, con una mente dispersa, porque en la práctica Él no es la luz y la salvación de los que no están enfocados en Él. Un buen momento para evaluar hoy en qué punto de nuestro caminar con Él estamos. Vamos a orar. Vamos a dejar que la palabra que ha sido entregada ministre nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, gracias porque comenzamos este tiempo escuchando el sonido del chofar que nos enfatiza que la palabra de Dios tiene poder. Y hoy tú has expuesto tu palabra y creemos que tú tienes el poder para trabajar con nosotros en nuestras vidas, en tantas áreas en las que necesitamos de tu intervención. Tal vez allí donde cada uno de nosotros está, cerremos nuestros ojos y enfoquémonos en la palabra que hoy ha penetrado por nuestros oídos. Su palabra en esta tarde nos ha llevado a pensar en los temores humanos que seguramente cada uno de nosotros tiene. Y qué precioso momento para que su palabra nos muestre cuáles son nuestros mayores temores. También Él nos ha dicho que en su presencia hay luz. Y los factores que más temor nos causan son el caos, las tinieblas, el vacío. Cualquier lugar de nuestra vida donde haya tinieblas, vacíos, caos, confusión, allí se gesta un temor. Gracias, Señor. Pidamos al Rúa nos permita ver nuestros temores. Seguramente, como seres humanos que somos, cada uno de nosotros tiene temores o tendrá temores. Tendremos temores más adelante. O hemos pasado por momentos de intenso temor, angustia, preocupación. Dejaríamos de ser humanos y personas reales si esto no nos sucediera. Él dice, no temas, yo estoy contigo. Pero tal vez la pregunta que necesitamos hacernos esta tarde es muy clara. Él está conmigo, es su promesa, pero yo estoy con Él, yo estoy conectada a Él. Tal vez allí es donde tendremos cada uno que revisar cuál es el nivel de conexión nuestra con Él. Padre, nosotros necesitamos discernimiento. No tanto el discernimiento como el don que cualquier persona puede tener. No, nosotros necesitamos el discernimiento como algo para todos. Y solo en la medida que entremos a su palabra y estemos conectados con Él,
Él nos va a comunicar cosas, Él nos va a hablar y entonces nosotros podremos discernir lo que Él quiere hacer en nosotros. Él nos va a mostrar lo que nosotros necesitamos. Y tal vez es un tiempo ahora muy específico para que cada uno de nosotros pensemos cómo ha sido nuestro tiempo a solas con Dios esta semana. Tal vez a veces nos cuesta tener que, con vergüenza, decir realmente ha sido muy leve, muy superficial, muy a la carrera, o no ha existido. Ninguno de nosotros está exento cada mañana al despertar, abrir los ojos. Tal vez alguno de nosotros proclamemos Shema y nos levantemos y rutinariamente hagamos las actividades. Nos podemos sentar a desayunar, hacer una oración bendiciendo los alimentos y salir a nuestras ocupaciones. Y eso, ahí no hemos hecho nada malo. Estamos actuando bien, pero nos ha faltado algo donde está nuestra seguridad. Escucharlo a Él, tomar su palabra. Tal vez no sea un tiempo muy largo, pero el tiempo suficiente para entrar en su cámara, leer una porción de la escritura y dejar que Él ministre nuestras vidas. Que podamos, al poner la escritura a un lado, tal vez alguien pueda tener tiempo y tomar notas, tener esa seguridad de que hemos estado con Él. Es posible que a veces nuestro tiempo a solas con Dios se vuelva escuchar en algunos momentos temas, canciones, pero el Padre quiere más de cada uno de nosotros y nosotros necesitamos pasar de ese nivel a otro nivel. Padre, revisa en cada uno de nosotros en este tiempo específico si nuestro tiempo a solas con Dios cada día es de tu agrado. No lo que tú quieres para ti, sino lo que tú quieres para nosotros y lo que nosotros necesitamos. Padre, permite que cada uno de nosotros podamos decir que yo esté en la casa de Hashem todos los días de mi vida, todos los días. Padre, perdónanos porque lo digo por mi propia experiencia. Hay días que se presentan eventos y yo no puedo estar allí. Gracias. Y vivo un día donde sé que me he comportado bien, pero Padre, eso se puede tornar en un hábito y, y disminuir lo que realmente nosotros no podemos menguar, sino aumentar día tras día. Preguntémosle al Señor qué ajustes necesitamos hacer, qué hace falta que en nuestro corazón se apodere, se aposente y nosotros realmente lleguemos al punto en que no podamos hacer nada si primero no hemos ido delante de su presencia. Padre, es en tu templo donde yo puedo inquirir, es en tu templo donde yo tengo que entrar y preguntarte cómo lo hago, cómo me muevo, por dónde voy. Padre, recuérdanos que no es por intuición, no es por deseos, no es por lo que otro hace. Padre, no es así. Solo tú nos puedes conducir a la forma correcta en que es preguntarte a ti,
es tener claro que lo que estamos haciendo es porque tú lo has indicado. Que esté yo en la casa de Hachén todos los días de mi vida, contemplando tu palabra, contemplando tu palabra y dejando que tu espíritu ministre mi espíritu y yo te escuche y yo te entienda y yo sepa que lo que estás diciéndome es para mí, no es para otra persona, es para mí. Los enemigos siempre vienen a comer nuestra carne. Padre, revélanos el verdadero sentido de lo que esto significa. ¿Cómo es que ellos se comen nuestra carne, nuestro ser? Pensamientos que aterrizan en nuestra mente y carcomen. Son como cosas que van minando, van produciendo eh, una comezón, van deteriorando pensamientos, se van comiendo nuestro ser. Conductas. Hemos podido adquirir con el tiempo conductas y creer que son correctas, pero nuestros ojos no se han abierto para darnos cuenta que no son conductas que van a la par con la Torá. Son conductas aprendidas, pero es posible que no vengan de ti para nosotros. Actitudes, imprudencias. ¿Cuántas veces salimos a decir cosas que no teníamos que decir? Eso se va comiendo nuestro ser y nos va haciendo daño. Es como algo corrosivo que va minando, va minando, va minando. Eso es exactamente que el enemigo viene a comerse nuestra carne. Enfermedades. ¿Cuánto nos debilita? ¿Cuánto temor nos produce la enfermedad? A muchos sí. Y vienen los pensamientos de temor, de angustia, de preocupación, problemas, decisiones que tomamos y si por algún caso las tomamos equivocadas, ¿cómo eso nos afecta? ¿Cómo afecta a otros? Nuestra economía, nuestras finanzas, problemas relacionales con otros. Esos son los enemigos que vienen a comerse nuestra carne. De tantas maneras, tenemos que estar apercibidos de esos detalles, porque a veces nos acostumbramos a convivir con ellos y no les damos la trascendencia que realmente tienen. Padre, yo te pido que esta tarde a cada uno de los que hemos escuchado tu palabra, nos graves, penetres en lo más profundo de nuestro ser, lo que significa ser un hombre, ser una mujer confiada. Qué maravillosa expresión. Confiado es aquel que que se mantiene haciendo lo que Hachén le dijo que haga. Un hombre, una familia, una persona, una congregación confiada es aquella que se mantiene haciendo lo que Dios le dijo que haga. Esto nos lleva a evaluar mucho en qué estamos confiando. ¿Quién fue el que nos habló y nos dijo que hiciéramos lo que estamos haciendo? ¿Fue Hachén o fue tanto ruido que nosotros escuchamos? Nosotros escuchamos muchos ruidos. Mucha gente se presenta delante de nosotros como modelos admirables y nosotros podemos dejarnos impresionar porque aparentemente lo que están diciendo tiene mucho sentido, pero puede haber seguridad cuando algo que pensamos, hacemos, escuchamos, alguien nos plantea, no ha dicho Hachén que lo hagamos. Padre, danos este regalo, yo te lo suplico, para todos nosotros. Que nuestra confianza y nuestra seguridad
sea cada paso que demos, lo demos con tanta seguridad porque fuiste tú quien nos dijo que lo hiciéramos. ¿Y eso dónde se adquiere? Estando cada mañana en su cámara secreta, cada mañana. No comenzar nuestro día haciendo otras cosas, sino salir de su cámara a hacer lo que tenemos que hacer, Padre. Es un regalo y nosotros te suplicamos no lo des. Yo te lo ruego, Señor, en mi propia vida y en la vida de cada uno de mis amados hermanos. Tenemos tantas cosas sobre nosotros, tantas responsabilidades. Ninguno de nosotros está pasivo. Todos tenemos que hacer cosas, pero no podemos actuar en nuestras propias fuerzas, porque puede llegar el momento en que nuestras fuerzas sean ningunas y terminemos haciendo lo que cualquiera nos diga que hagamos. Tú has prometido que nos esconderás de nuestros enemigos en el día de la angustia. Lo necesitamos, Padre. Nosotros necesitamos que tú levantes nuestra cabeza sobre nuestros enemigos, que discernamos el peligro, que olfateemos la maldad del enemigo que nos quiere devorar, que encontremos el porqué de tantas cosas en nuestra vida. Hay un salmo que dice, si algo está sucediendo contigo, hay una razón de parte de Dios por la que eso está sucediendo. Entonces, tú tienes que colocar las manos sobre el cordero y lavar tus manos hasta que tú puedas levantar tus manos vestidas de inocencia, porque has confesado aquello que hace que tus manos no estén limpias. Y cuando tus manos sean levantadas con limpieza, el Señor se encargará de esparcir a tus enemigos, hacer que huyan. Amén. Es una experiencia maravillosa. Muchas veces en mis momentos más críticos de enfermedad, de tantos temores y tantas angustias, un día el Rúa me impresionó con esto. Me dijo, mira tus manos, ¿qué está tratando el Señor en tu vida? Si algo está viniendo sobre tu vida, algo el Señor está llamando la atención tuya, porque tal vez no has discernido lo que está sucediendo. Y tuve que levantar mis manos y cuántas cosas el Rúa me permitió ver que mis manos no estaban completamente limpias. Habían cosas que no eran gratas para él. Y sobre el cordero poner mis manos y transferir todas aquellas cosas en él y tener la alegría de poder levantar manos santas. Y cuando venía la crisis, la recaída, yo solo le decía, Señor, puedo levantar manos santas y limpias y tú haces esparcir mis enemigos. Y era maravilloso porque era como si la respiración volviera a mis pulmones, porque sabía que Él estaba esparciendo ese enemigo que quería consumir mi ser. Él me esconde, Él me coloca sobre una roca. Nosotros necesitamos tener esa seguridad. Y por eso necesitamos estar conectados todo el tiempo, mientras trabajamos, en lo que hacemos, que haya esa conexión continua de cánticos, de alabanza, de estar allí interactuando con Él en todo momento. Hablar entre nosotros con salmos, con cánticos, con himnos, alabarle, exaltarle. Me subo al carro y decirle, aquí estoy. A veces hacemos tantas cosas automáticamente y no buscamos tomar esa posición correcta y adecuada de protección de su parte. Que nosotros le digamos, escúchame, ante cada situación, yo clamo a ti y tú oyes mi voz. Qué maravilloso es esto. Escúchame, escucha mi voz en el día de conflicto, a ti clamo, escúchame.
escúchame ante cualquier circunstancia. A veces pueden ser circunstancias sencillas que tal vez nosotros podemos solucionarlas, pero cuánta dependencia del Señor cuando nosotros le decimos, escúchame, con mi voz clamo a ti. Esta semana el Señor me dio una experiencia tan particular. Yo tenía que ir con mi nietecita a Barnes and Nobles a acompañarla a comprar unos libros y fueron 2 horas y media. Yo ya estoy muy desprogramada de ese tipo de actividades. Soy una abuela y llevaba maletín, computadora, agenda, un mundo de libros dentro de un maletín, porque iba a trabajar otra cosa. Y yo ya estaba como a punto de decir hasta aquí llego. En todo ese proceso que duró 2 horas y media, mientras llegó la madre de la niña, yo boté el teléfono porque tenía tantas cosas y no tengo esas habilidades. Ya estaba llegando a mi casa cuando dije, no tengo el teléfono y el teléfono no aparecía por ninguna parte. Nos devolvimos al lugar y mi nuera ponía el teléfono, ponía la luz y el teléfono no aparecía por ninguna parte. Y ella salió corriendo a ver dónde estaba en un lugar como Barnes Nobles, que hay libros por todos los lados. ¿Quién sabía yo dónde lo había dejado? Y yo me quedé con mi nieta en el carro y abrí la puerta y miré al cielo y levanté mis manos automáticamente y le dije, Padre, a ti clamo. Yo te ruego, Señor, con todo respeto, si alguien encuentra el teléfono y lo lleve a la caja y el cajero lo tenga allí y yo no lo haya perdido, Señor. Y yo hice esa oración audible y mi nieta me dice, abuelita, tú no estás haciéndolo bien, porque mira, es de noche y papito Dios ya está dormido. Y yo le dije, me vino la canción que cantábamos hoy. Le dijo, ¿sabes una cosa? Él no duerme, él no descansa, él no se cansa, él está todo el tiempo despierto. Y en cualquier momento que yo tenga una necesidad, yo puedo hablar con él. Y me dijo, uy, ¿verdad? Él no se cansa. Él dijo, no, él no se cansa. Él siempre está despierto, él siempre me escucha. Él es Dios. Dijo, oh, en eso llegó la mamá. Lo encontré, alguien lo encontró y lo llevó a la caja. Y ella me dice, ay, así como tú dijiste, oh, ahora sé que yo le puedo pedir todo a Papito Dios en cualquier momento. Qué experiencia tan sencilla, pero me dejó una enseñanza bien profunda. Así debe ser. Cada uno de nosotros tenemos la promesa dada que Él nos escucha en el día de conflicto, que lo único que tengo que hacer es clamar y estar conectada con Él. Mi ayuda eres tú. ¿En cuántas cosas necesitamos ayuda? Piensa en ella y decirle, Señor, te voy a poner a ti como mi ayudador, solo a ti. No dependo de la ayuda del hombre, no dependo de ningún tipo de ayuda. Mi ayudador eres tú, Señor. El que me recoge de esta situación, que cada uno de nosotros puede tener cualquier amenaza, y aun si no hubiera nada que nos atemorizara, Él sigue siendo el que me recoge y el que me guarda, y en el día de conflicto me guarda. Padre, solo podemos venir delante de tu presencia y revisar cómo está haciendo la búsqueda diaria de su rostro por nosotros. ¿Ha sido buena? Dale gracias a Dios porque no es por nosotros, es porque Él nos atrae hacia sí. ¿No ha sido buena? También sabemos lo que tenemos que hacer, Padre, perdona mi descuido. Perdóname el hacer las cosas como no son. Yo te ruego, Padre, ministres con tu palabra que es poderosa, que tiene poder y que tú esta tarde nos has enseñado que tu palabra tiene todo el poder para restaurar nuestras vidas. Nos cambies.
nos ayudes, que esta palabra de hoy del Salmo 27 la hagamos parte de nosotros, la repasemos una y más veces y el Rúa la introduzca, la penetre a través de nuestros oídos. Padre, a ti sea la honra y la gloria, porque sé que por tu espíritu hoy has hecho cosas hermosas en la vida de cada uno de nosotros y las seguirás haciendo. Sigamos alabando al Señor, dispongámonos para darle gracias por todo lo que Él nos trae a nosotros como bendición. Qué hermoso saber que todo lo que Él nos dice que hagamos no es por Él, es por nosotros. Levantemos nuestras manos y oremos con el pastor y proclamemos la bendición sacerdotal.